comenzar el curso de un instrumento importantísimo para todo lo que es la electrónica y electricidad automotriz. El que les habla es el instructor Mario Cajín Urbina, docente en mecatrónica de hace más de 30 años. Este instrumento es de vital importancia para el diagnóstico. Yo siempre he dicho que no se puede llamar electricista ni electrónico aquel que no sabe manejar este instrumento. Esta es la puerta de entrada para hacer diagnósticos. Esta es la puerta de entrada para verificar componentes nuevos. Porque usted, por ejemplo, si trae un componente nuevo, tiene que verificar si está en buenas condiciones, porque puede venir fallado. Y al final la responsabilidad es suya porque no hizo el debido diagnóstico. En este caso voy a aplicarlo, el instrumento en mediciones. Tiene 3 mediciones básicas para nosotros. La primera es la referente a lo que es voltaje y corriente continua. Este instrumento tiene un rango de alcance de hasta 500 voltios en corriente continua, ¿ya? Y permite, además, diagnosticar, por ejemplo, el voltaje de nuestra batería, ¿no? En este caso, el voltaje de nuestra batería, nosotros estamos hablando de 20 voltios. Bien, entonces aquí en este caso nosotros también tenemos otra posición que es de los ohmios. Ohmios es para ver resistencias, como vamos a ver la aplicación de aquí. Y también consideramos el diagnóstico de los famosos diodos. Son 3 posiciones importantísimas que debemos utilizar para el cálculo de todos los módulos de electricidad y electrónica automóviles. En algún momento también usaremos el del voltaje de corriente alterna para el diagnóstico de algunos sensores. Y vamos a comenzar entonces con la aplicación del 20 voltios en corriente continua. Ya lo seleccioné. El voltímetro tiene 2 cables que indican su polaridad, polo positivo y polo negativo. Igualmente tiene acá en la parte lateral izquierda otro para medir el amperaje. En este caso este instrumento puede medir hasta 10 amperios. A veces es necesario ver el amperaje. Lógicamente que 10 amperios no va a servir para medir lo que mide la edad de este alternador. Pero este alternador es moderno, vamos a ver, y tiene una capacidad de amperancia de 40 a 60 amperios. Como usted ve, supera enormemente a este instrumento. Este instrumento es para ver amperajes en sistemas electrónicos cortos, como por ejemplo lo que es todo lo que se refiere a la parte inicial. Bien, en este caso vamos entonces a usar el voltímetro en corriente continua. La batería, un elemento básico e importante para el sistema de un vehículo eléctrico. Si nosotros queremos comenzar con el estudio de electrónica y electricidad automotriz, tenemos que comenzar con el estudio de la batería. ¿Por qué razón? Porque la batería es el componente número 1 para el arranque del vehículo. Si la batería está descargada, entonces no va a poder funcionar el circuito de arranque, por lo tanto el vehículo no va a ponerse en funcionamiento, debido a que este equipo o esta batería tiene que tener una carga. Antiguamente las baterías venían así con tapones que podíamos nosotros sacar. Actualmente ya viene totalmente sellado. No podemos tener acceso a la parte interna de la batería, solamente a la parte externa, en este caso su borde positivo y su borde negativo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es positivo y negativo? De 2 maneras. Porque viene señalado con el polo positivo, el borde, y el negativo con signo menos, o caso contrario por el grosor. Siempre el borde positivo es mayor diámetro que el borde negativo, que es más delgado. Esas 2 maneras me indican a mí cómo vale la polaridad. En este caso voy a medir el voltaje de esta batería. Sabemos que el voltaje es de 12 voltios, pero aquí le voy a dar un alcance. Nosotros podemos determinar la carga de la batería con este voltímetro digital. ¿Cómo así? Vamos comenzando primeramente haciendo la medición, ¿no? En este caso, haciendo la medición tenemos 12,07 voltios, ¿no? 12,07 voltios. ¿Qué significa eso? ¿Observen? ¿Se observa el voltaje? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros con ese voltaje podemos concluir que esta batería está totalmente descargada.
¿cuál sería la medición para que esta batería esté en plena carga y podamos darle arranque a la máquina? En este caso, generador de combustión interna. Lo tendríamos que hacer con, ¿qué cosa? Tendríamos que hacerlo nosotros con lo que respecta a las décimas de voltaje. Como hemos visto que tiene 12,05, significa que está totalmente descargada. Para que esta batería esté totalmente cargada debe tener 12,7 voltios. Ahí nos indica a nosotros el voltaje exacto. Si nosotros no sabemos poner eso, entonces significa que aquí no vamos a poder trabajar en forma normal. ¿Por qué? Porque la batería tiene menos voltaje indicado. Así que usted en este momento, miren cómo con este instrumento podemos diagnosticar rápidamente la batería de cualquier vehículo. Al hacer la medición, observemos, hacemos la polaridad correcta y verificamos inmediatamente el voltaje. Si midiera 12.7, usted tendría que decir está perfectamente cargado. Si mide 12.5, escuchen bien ahora, el 50%. Si es 12.3, el 25%. Con 12.4 y 12.3 arranca inmediatamente. Este es cierto para cualquier tipo de batería. Yo no estoy especificando aquí una marca específica, como por ejemplo Toyota, no. Es un sistema de control netamente digital que nos permite este instrumento. Entonces usted ahora está en condiciones de poder realizar un diagnóstico de una batería de cualquier vehículo. Cuando esté plenamente cargado, usted debe observar que debe tener 12,7 a 12,75. Con esa lectura concluimos de que nuestro acumulador, que también se le llama así, está en perfectas condiciones de carga. Ahora, ¿qué sucede si usted quiere probar una batería en un vehículo? Cuando le estemos dando arranque. También este instrumento nos va a servir para diagnosticar la batería. ¿Cómo? De la siguiente manera. Estando la batería montada en el vehículo, instalamos, como usted ya ha visto, nuestro multitester, ¿no? Y logramos hacer la medición. Entonces nosotros le hicimos arranque y en el momento de arrancar la batería no debe bajar, escuchen bien, de 9 voltios. Si baja de 9 voltios significa que la batería ya está dañada, tiene elementos internos malogrados. ¿Cuánto debe ser el voltaje que debe bajar? 11, 12 voltios. Si baja a 9 voltios, ya esa batería debe ser reemplazada. Así la haya traído usted hace un año, o menos del año. Porque hay algunas baterías que dicen que duran 2 años, 3 años, pero es pura propaganda. ¿No? Eso va a depender de la carga del alternador que vamos a ver, y luego también va a depender de lo que es la carga real de la batería. Entonces, en este caso, usted ha visto ya dos capacidades que puede tener para usar este instrumento. La primera, verificar carga de batería. ¿Cómo la verificamos? Verificando de que tiene 12,7, significa 100% de carga. Usted esté plenamente seguro, lleve la batería al vehículo, instálela y va a ver que arranca inmediatamente. Pero si usted verifica que tiene 12.3, va a arrancar con dificultad, porque tiene un 25% de carga. En 2 intentos se descarga completamente. ¿Quiere ver si la batería de su vehículo o de cualquier otro vehículo está en perfectas condiciones? Usamos otra vez nuestro instrumento. Miren la importancia de este instrumento. Como les he enseñado, colocamos la medición y le damos arranque. Entonces el voltaje no debe bajar de 9 voltios. Si llega a 8.7, 8.9 o 9 voltios, significa que la batería está en malas condiciones. ¿Por qué? Porque se descarga completamente y eso no puede ser. Entonces en ese sentido usted con este instrumento está ya en capacidad de diagnosticar la batería de cualquier vehículo. Ahora vamos a ver otra aplicación. Vamos a poner el instrumento en resistencia. Acá nosotros vamos a usar el uso de este pequeño elemento que se llama relé o relevador. Si usted observa, este relevador es transparente y tiene una bobina, un bobinado. Este bobinado tiene una resistencia. En la medida que esto va trabajando con el tiempo, el bobinado se va quemando, gracias al tremendo amperaje que manda el alternador, o cuando se frecuenta mucho con el arranque de batería. Entonces los relés o relevadores les pasa amperaje. Y ese amperaje con el tiempo va quemando la bobina.
Entonces tenemos que chequear si un relevador está en perfectas condiciones. Para eso debemos ver la resistencia de esta bobina. Y para eso utilizamos un instrumento en una posición de ohms. En este caso la más baja, que es de 300 ohms. En esta posición usamos 300 ohms. ¿Por qué razón? Porque este elemento tiene poca resistencia. Vamos a ver ahora su valor. Del término, vamos a ponerlo ahí y vamos a chequear la bobina. Cuando se observa ahí, vamos a ver, observamos 991 ohms. Este tendría que ser comparado, ¿no? 91.3 con la resistencia del fabricante. Entonces de esa manera nosotros diagnosticamos si este relay está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Como ustedes acaban de observar, nuestro instrumento multitester está indicándonos un estado real de este componente. Si nosotros probamos otro relay en la cual ya no vamos a observar la bobina, porque su cubierta es sólida, no es transparente, observen ahora el valor. Vamos a ver si es igual. Aquí en este caso no interesa la polaridad. Yo puedo medir la resistencia en ambos sentidos, porque como estamos midiendo un valor de resistencia, la polaridad no incide. Si nosotros observamos, vamos a ver que tiene 80.7 ohms. ¿Se dan cuenta? Diferente el valor de la resistencia. Entonces concluimos que estos elementos tienen diferente data, por lo tanto van a trabajar para diferentes amperajes. Por ejemplo, este va a soportar de 30 a 40 amperios en el caso de la data, ¿no? Y este de acá, por su valor y tener menos resistencia, debe ser de 25 a 30 amperios. Entonces en este caso nosotros estamos diagnosticando con el multitester componentes electrónicos y eléctricos del vehículo. Estos relays los vamos a encontrar en todos los circuitos del vehículo, tanto en los circuitos de alumbrado, en los circuitos de computación, en los circuitos de control de aire acondicionado, en el circuito de calefacción. ¿Por qué razón? Porque son elementos indispensables para poder controlar la corriente. Entonces en este caso vea usted la importancia de nuestro multitester, que es de vital utilidad para el diagnóstico de nuestros componentes. Ahora vamos a ver otro elemento con resistencia. En este caso vamos a ver que aquí internamente tenemos diodos. ¿Qué es un diodo? Es un elemento que deja pasar la corriente en un solo sentido, ¿no? Y este elemento nos permite rectificar corriente. Pues en este caso yo voy a verificar en el lado derecho, observo los diodos. ¿Y cómo verifico yo los diodos? Miren ustedes, en un solo sentido debe marcar y en el sentido contrario no debe marcar, o sea, no debe dejar conductividad. Vamos a ponerle la resistencia más alta, 200K. ¿Qué significa la K? 1000, o sea, en este caso 200.000 ohms. Si tiene 10K, significa 10.000 ohms. Si tiene 5K, 5.000 ohms. Vamos a verificar si este componente está en perfecto estado. Vamos a hacer la respectiva medición de los dos terminales externos y veamos, a ver si mide ahí. Estamos observando nada, no hay conductividad. Observen la posición. Ahora voy a invertir los terminales. ¿Ya? Voy a invertir los terminales. En este caso debe haber continuidad, medición. Vamos a ver. Observen ahora. 58.3 ohms. Significa que hay 58.000 ohms de resistencia. Con esta prueba, vean ustedes, estamos verificando que este rectificador TCK está en buenas condiciones. ¿Qué hubiera pasado si mide en ambos lados? O no mide nada en ambos lados. Significa que este rectificador está malogrado. Y en ese momento tenemos que cambiarlo. Entonces, en este caso, vean ustedes la importancia de nuestro multitester. Ha servido para diagnosticar un elemento importantísimo que es el acumulador de batería.
para diagnosticar componentes como son los famosos relés o relevadores, que se van a utilizar bastante en el sistema eléctrico y electrónico automotriz. Y también para ver componentes electrónicos como este rectificador, que nos va a permitir que la corriente salga rectificada de corriente alterna y salga corriente positiva. Esa es la ventaja de este rectificador, ¿no? Rectifica corriente alterna y corriente continua. Y sus diodos han sido probados por nuestro multitester. Igual así como en el multitester podemos seguir trabajando para probar todos los componentes internos de este alternador, que es materia ya de las clases de más adelante. El multitester también nos va a permitir tener como elemento de diagnóstico el voltaje, por ejemplo, de algunos sensores en la parte electrónica. Por ejemplo, un sensor TPS debe tener 5, 3 o 7 voltios, de acuerdo al manual. Pues en ese sentido nosotros tenemos que chequear el voltaje que llega a ese sensor. ¿Y cómo lo chequeamos? Gracias a la medición de este instrumento. Igual, debe retornar un voltaje de 5, 3 o 7 voltios. Entonces, ese voltaje nosotros lo medimos con nuestro instrumento. ¿Qué pasaría si es que el sensor no regresa el voltaje? Significa entonces que está en malas condiciones. Por lo tanto, hay que cambiar ese sensor. Si nosotros no tenemos este instrumento, no podemos hacer casi nada en el sistema eléctrico y electrónico automotriz. Para todo se va a utilizar. En todos los circuitos del vehículo, en alumbrado, en carga, en arranque, en accesorios y en los sistemas electrónicos, este es un componente vital. Se les recomienda pues que sean propietarios de uno de estos si es que quieren tener participación directa y tener prácticas reales y diagnósticos efectivos en lo que es el sistema eléctrico y electrónico automotriz. El inventor de este instrumento, ¿no? Vamos a hacer un poco de referencia porque vean lo importante que es. Cuando lo hizo, era estudiante de universidad. ¿Qué pasó? Él era japonés. Japón había sido destruido por la Segunda Guerra Mundial. Estaba totalmente en cenizas. Y entonces, el joven que fabricó este componente tenía 18 años. Y hasta ese momento no se había inventado el multitester, tan igual como lo conocemos ahora. Demoró un año para hacerlo, pero al segundo año tuvo más de cerca de 5.000 pedidos. Ahora es multimillonario, porque este instrumento prácticamente permitió el desarrollo electrónico en todo el mundo. En el caso del que hablo, para diagnosticar componentes, casi la mayoría de los casos solamente empleo este instrumento. Con este me doy cuenta perfectamente de cualquier componente, por lo cual se les exige a ustedes que lo conozcan, en el sentido de cómo manejarlo y también el debido cuidado que tiene. Si yo lo dejo caer, no va a servir, porque este tiene circuitos impresos y hay de diferentes calidades, el más cómodo hasta el más caro. Hay unos que cuestan 30, 50 soles, como hay unos que cuestan 700 soles. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La calidad, la precisión y la cantidad de funciones que tienen. Entonces ustedes deben tener presente pues, que este es el instrumento para iniciar los estudios en electricidad y electrónica automotriz. Si ya estamos inmersos dentro de los módulos, entonces este instrumento va a seguir, porque en todas las prácticas se va a utilizar, dado que sin ese instrumento no podemos diagnosticar perfectamente. Ahora, ¿dónde más vamos a utilizar nuestro multitester? Por ejemplo, cuando se producen fallas en los sistemas electrónicos. Para eso tenemos que tener un manual, el manual de los voltajes que tiene el sistema. Y con este instrumento es fácil diagnosticar la falla. Cada uno de ustedes entonces debe estar versado en dos cosas. No basta con tener nuestro instrumento, escúchenme bien. Tenemos que tener información técnica. Por ejemplo, en el caso de la batería. La batería, ya les he enseñado cuál es la carga máxima y la carga mínima. Pero también tienen que conocer sus valores. Por ejemplo, la cantidad de amperios horas que tiene. Cuando más amperios solo tiene una batería es mucho más cara. Y esa data necesita usted conocerla para poder aplicar el conocimiento de aplicación de este instrumento. Igual acá. Si usted quiere diagnosticar el estado de esta bobina, de este relay, tiene que conocer por ley
cuál es el viaje. Para eso tenemos que ir al fabricante. Y con eso nosotros diagnosticamos con precisión matemática si el instrumento todavía sirve o no sirve. Sin este instrumento es casi difícil, por no decir imposible, diagnosticar con precisión todos los componentes eléctricos y electrónicos. Este alternador, por ejemplo. ¿Cómo lo sabemos si nosotros está cargando el alternador? Miren ustedes para que vean la aplicación de este instrumento. Si alguno de ustedes le dijera, a ver, verifique si está cargando el alternador, lógicamente tiene que estar funcionando el motor. Entonces con nuestro instrumento nos vamos a dar cuenta si está trabajando o no nuestro alternador. ¿Cómo así? Vamos y medimos otra vez la batería, estando funcionando el motor. Y el voltaje, ya ustedes saben que es de 12 voltios, si este está cargando debe tener 13 o 14 voltios, aquí en la batería. Si usted verifica que hay 13 y 14 voltios de corriente continua, significa que el alternador está trabajando. Miren ustedes la facilidad con la cual se diagnostica el estado real de nuestro alternador, sea electrónico o sea electromecánico, como vamos a ver en su respectivo modo. Entonces, en este caso, vean ustedes la importancia de nuestro alternador. Si usted quiere verificar un alternador, ahorita ya lo puede hacer, miren ustedes, solamente yendo a medir el voltaje de la batería directamente en el vehículo y luego acelerando el motor. En ese momento el voltaje debe llegar como máximo a 14 voltios. De esa manera están comprobando ustedes que el alternador está en perfectas condiciones. ¿Qué pasaría si acelera y por más que acelera, el voltaje está en 12.8 o no pasa de 13 voltios? Entonces significa que hay falla en el sistema de carga. ¿Por qué? Porque este elemento debe trabajar con 14 voltios aproximadamente. Entonces en ese momento podemos nosotros suponer que hay una falla en el circuito de carga. Entonces con eso nosotros ya estamos verificando que nuestro instrumento nos permite diagnosticar casi todos los componentes electrónicos sin necesidad de desarmar nada, es lo más importante. Se supone que esto está montado en el vehículo, se supone que el alternador también está instalado. Entonces vea usted cómo sin necesidad de desarmar nada, nuestro instrumento nos va a permitir diagnosticar el estado óptimo tanto de la batería, del alternador o de cualquier componente que deseemos chequear o verificar. Una vez hecho el diagnóstico ya se procede a hacer el mantenimiento, como es por ejemplo el desmontaje, desarmado, inspección, reparación y luego otra vez la instalación en el vehículo. Ese proceso se va a hacer en todo lo que es sistema eléctrico y electrónico automotriz. Pero no podemos iniciar nada si nosotros todavía no hemos diagnosticado. Puede ser que el cliente te diga, no está mal la batería, no sé, entonces usted tiene ahorita ya un método más o menos para que pueda verificar si esa batería está en perfectas condiciones. No sé si está cargando el alternador, muy bien, ya usted tiene otro método con este instrumento para ver si el alternador carga o no carga. Si usted verifica que el alternador no carga o está cargando muy bajo, entonces es necesario desmontar el alternador para verificar sus componentes y lógicamente con este mismo instrumento vamos a chequear todos sus componentes. De esa manera diagnosticamos a dónde está el problema, la avería, la causa, rectificamos lo que está mal y hacemos la reparación adecuada. De esa manera nosotros estamos en condiciones de que este multitester es un instrumento de alta ayuda y importantísimo para el diagnóstico eléctrico y electrónico automotriz. Bien, ahora vamos nosotros a chequear como último, por ejemplo, un elemento electrónico. Estos elementos electrónicos son de larga vida, pero si yo lo dejo caer, ya fue. Al igual que un celular. Si un celular se cae, se produce una grieta en la tarjeta y deja de funcionar. Entonces estos elementos son bien sensibles al golpe. Por más robustos que lo hagan, por más carcasa que le pongan. Si usted observa acá, este tiene una especie de radiador. ¿Por qué? Porque el calor que se genera aquí tiene que ser irradiado hacia afuera. No se olviden el postulado fundamental de Einstein, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces este rectificador de corriente, para cambiar la corriente alterna a corriente continua, está haciendo un cambio de energía, por lo tanto produce calor. Y ese calor es generado internamente. Entonces por esa razón ve usted acá estas líneas, ¿no? Para permitir que el aire lleve el calor. ¿Qué pasaría si está en un ambiente donde no hay ventilación, no hay aire? Esto va a calentar
Y si hay un calentón del motor porque le falta aceite o alguna otra cosa más, entonces lógicamente este elemento va a malograrse. ¿Cómo lo detectamos? Ahí está nuestro instrumento. Igual, acá estamos produciendo un cambio de energía. Este produce un cambio de energía química a energía eléctrica, por lo tanto produce calor. Entonces las baterías también calientan, pero botan un elemento que es el hidrógeno puro. El hidrógeno puro no huele, no se observa, es imposible detectarlo, pero es altamente explosivo. Por lo tanto, cuando se está cargando una batería, y suponiendo que hayan tapones como este que se pueden desmontar, no se recomienda tener ni un cigarro encendido ni un fósforo, porque esto va a explosionar. Por esa razón usted cuando va al grifo le dicen apague los cigarrillos, porque ya ha habido vehículos que han explotado. ¿Por qué explotan? Porque están con el motor funcionando y está saliendo el gas, ¿no?, hidrógeno puro, y si está mal la batería está botando bastante hidrógeno. Entonces a 1 metro de distancia basta un cigarrillo, una perilla, y esto vuela como una bomba. Y al volar esto hace volar el vehículo, y si hay gasolina, el grifo vuela completamente. Por esa razón ahora usted va a entender por qué se exige que se apaguen los cigarrillos en los grifos, por la transformación de energía que hay aquí en esta computadora. Entonces ya saben ustedes que Einstein dio un postulado: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Transformador de energía. Este también transforma de energía. Entonces hay un calor que se produce dentro de la bobina, y ese calor, cuando hay bastante intensidad, amperaje, también lo quema. Esa es la causa por la cual se malogra. Nuestro alternador también es un elemento que va a transformar la energía mecánica, que la recibe a través de una faja, ¿no?, y esta fuerza que viene desde el motor, que es fuerza mecánica, este elemento la va a transformar en energía eléctrica. Por lo tanto, aquí va a quemar, va a producirse calor. Esa es la causa por la cual en este caso vamos a observar el ventilador está interiormente. En los ventiladores antiguos, este ventilador estaba afuera, pero con la tecnología moderna y con los vehículos más pequeñitos, ahora los ventiladores lo ponen adentro. Y ese ventilador va a irradiar el aire, va a irradiar, el calor, que es el que se produce al momento de generar corriente eléctrica. Esto quema. ¿Y qué va a pasar si no le ponemos ventilación? Esto tiene unas bobinas, al igual que esto. Pues va a calentar y la aislante que tiene se quema, se produce un cortocircuito y esto deja de funcionar. Bien, creo que con esto ya han visto ustedes la importancia de nuestro multitester, ¿no? Y este multitester, vuelvo a recomendar, deben comprarse cada uno. Si no, pueden llegar acá a la institución, que también les puede hacer un asesoramiento para que puedan conseguir un modelo multitester.